Pues bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación por parte de la UNAM y de la Dirección de Difusión Cultural. Pues el tema que me toca es un tema pues interesante, ¿no? Sobre todo en tiempos como los que estamos y hemos estado viviendo, estos tiempos de encierro, estos tiempos en los que probablemente uno piensa fue arrojado a su intimidad con estas restricciones que surgieron antes de lo que ahora se llama la nueva normalidad y, y nos encerraron y probablemente pensamos que fuimos encerrados en nuestra intimidad, pero en realidad no, ¿no? En realidad el encierro no tiene que ver con la intimidad. Puede ser un espacio para la intimidad, pero no necesariamente eh, la intimidad tiene que ver necesariamente con el encierro, tiene que ver con otras cuestiones. De hecho, este encierro está demasiado habitado por el exterior. El Zoom, como el que estamos utilizando ahorita, los aparatos electrónicos, la propia televisión, la radio, es una intromisión a nuestro espacio familiar, a nuestro encierro del exterior, ¿no? Entonces, la idea de la intimidad con esta nueva forma de la tecnología que se potencia con las restricciones que nos ha impuesto la pandemia, habría que volverla a repensar, ¿no? Generalmente cuando se habla de interioridad, los sociólogos, algunos filósofos, psicólogos, hablan de que nace realmente con la idea del individuo a partir del Renacimiento, pero bueno, se viene gestando un poco atrás, cuando aparece la noción de individuo, ¿no? El individuo y el espacio subjetivo, ¿no? El espacio subjetivo que hoy llamamos percepción, la forma en que alguien percibe desde sí mismo la realidad. Y a eso muchas veces se le ha nombrado pues una realidad del orden interior, desde el interior del ser hacia, hacia el exterior y su valoración a partir de sus intereses y de sus formas de percibir que tienen que ver con lo psicológico, con lo histórico, etcétera, etcétera. Sin embargo, la interioridad a la que yo me refiero, y esto no quiere decir que no tenga algo que ver con esta definición de la subjetividad, la interioridad a la que yo me refiero tiene que ver con algo que está mucho más atrás en la historia humana y que uno puede rastrear muy claramente en las tradiciones religiosas y en particular en lo que nosotros en Occidente hemos definido como la tradición mística, como que tiene una relación con la ascética, ¿no? La mística que es una extraña cosa, entrar en un misterio, entrar en una realidad justamente del orden interior que nos conecta con algo. Y eso acompañado de cosas que uno puede encontrar en la mayor parte de las tradiciones espirituales, las tradiciones religiosas del mundo. Es el ejercicios que permiten ascéticas, eso quiere decir eh, ascética, ejercicio, que nos permiten dar las condiciones para poder entrar a ese espacio íntimo, un espacio de orden, otra vez, como lo llaman las tradiciones, sobre todo en Occidente, de orden espiritual. Cada tradición tiene su propio lenguaje, su propia manera, según su cultura, según el lenguaje con el que se expresa esa cultura para nombrarlo. Yo, pues, como estamos en Occidente, llamémosle con las categorías occidentales, ¿no? Mística, ascética, eh, espiritualidad. Y en Occidente, para poderlo situar, bueno, hago un paréntesis más, creo que la palabra yoga que hoy se utiliza mucho y sobre la cual entraremos en algún momento, tiene ese sentido de tanto ascético como de construcción de interioridad. Yoga quiere decir poner bajo yugo, ¿no? Detenerse, ceñir a un ser humano para poder llevarlo a este espacio de la intimidad, este espacio interior. Eh, en Occidente, quien marca, donde uno puede rastrear, uno lo puede encontrar en la tradición, somos hijos de dos tradiciones muy profundas que son el judaísmo
y por otro lado el universo griego que permitió interpretar lo que del judaísmo, lo que el judaísmo generó en el cristianismo, ¿no? Y permitió interpretar con su lenguaje lo que en la tradición judía a partir del Evangelio está expresado de manera poética, ¿no? Pero para situarlo muy, muy bien, no entrar demasiado en complejidades, el primero que habla de una interioridad y que parece una exterioridad es Platón, el que va a situar para Occidente, digamos, los elementos que van a construir y a permitir el espacio de la intimidad en el sentido en que yo estoy hablando, en el orden de lo espiritual, en el orden de lo inefable, en el orden de este lugar en nosotros que nos conecta con algo que nos trasciende, es Platón, y y tiene que ver con el mundo, con su mundo de las ideas. Y donde mejor lo expresa Platón es en la famosa fábula de la caverna, ¿no? Platón nunca dejó de ser poeta y generalmente sus propias reflexiones filosóficas en los diálogos que están en boca de Sócrates, que parece que es una memoria del propio Platón sobre lo que dijo Sócrates y los compañeros que rodeaban a Sócrates, utiliza lenguajes poéticos, ¿no? Para poder hablar de cosas que el lenguaje de la racionalidad, el lenguaje filosófico no alcanza. Constantemente en los diálogos hay fábulas que permiten, ahí donde el lenguaje racional, donde la filosofía fracasa, entrar en estos universos que sobrepasan la explicación racional. Y la fábula de la caverna aparece como una fábula en la República y tiene que ver, Platón la utiliza para iluminar su concepto político, ¿no? Es decir, el mundo de la política debe ser regido por los sabios, por los filósofos, porque los filósofos conocen el sentido de las cosas, ¿no? Para hablar de ese sentido, utiliza la fábula de la caverna. Muchos de ustedes estarán familiarizados con esa fábula, la voy a sintetizar. Una serie de individuos están en una caverna, prisioneros. Están encadenados, no pueden mover su cabeza, la única posibilidad, ni su cuerpo, la única posibilidad que tienen es mirar la pared que tienen enfrente. Esa pared tiene sombras, ¿no? Que los prisioneros asocian con la realidad. Repentinamente, no nos dice cómo ni de qué manera, uno de esos prisioneros se libera y escapa de la caverna, ¿no? Y lo que primero se da cuenta es que hay una hoguera detrás de los prisioneros y entre los prisioneros y la hoguera hay unos individuos que pasan objetos que cuando el fuego los ilumina proyectan esas sombras que los prisioneros miran y que entienden como la realidad. Pero no solo hace eso el prisionero liberado, de repente sube la rampa que permite salir de la caverna y lo que descubre pues es el universo que nosotros vemos, pero es metafórico, pues ve que hay árboles, ve que hay bosques, que hay ríos y todo eso está iluminado por la verdad que él asocia con el sol. El prisionero, alucinado frente a lo que acaba de descubrir, regresa a la caverna y trata de informarles y de explicarles a los prisioneros que el mundo que están viendo es un mundo falso, que la realidad estas son proyecciones de la realidad y que hay que buscar esa realidad, hay que liberarse de este lugar, de esta caverna para poder salir de ella y descubrir la realidad. Los prisioneros no lo entienden, lo miran como un loco y en un momento dado dice Platón por boca de Sócrates, porque que relata la fábula de la caverna, pues es Sócrates en los diálogos, y dice, bueno, si los prisioneros se lograran liberar, matarían al mensajero de esta noticia porque les parece ya absolutamente demencial y loca, ¿no? Les quitaría y les arrancaría el universo en el que ellos se sienten cómodos
y que han interpretado como la realidad. El tema tiene que ver con una salida, pero en realidad en este orden de la interioridad son paradójicos. La salida es también una entrada, ¿no? Sale de un encierro para entrar en la luz. La intimidad tiene que ver no con el encierro, por eso yo decía al principio, no necesariamente el encierro nos lleva a la intimidad, ¿no? Hay que salir del encierro para entrar en la intimidad, ¿no? Lo paradójico de esa fábula es que la salida es una entrada a un sitio que sobrepasa el encierro de la caverna, ¿no? El encierro que provoca y la ilusión que provoca esa realidad proyectada sobre las paredes, ¿no? ¿Cómo traducirlo? El, eh, lo que permite ver es lo que está detrás, lo que determina la sustancia propia que sobrepasa a esas sombras, que es la realidad misma. La realidad no es lo que vemos, es lo que nace y hace posible que esa realidad que vemos pueda ser mirada. Está más allá en la profundidad. Y la intimidad tiene que ver con entrar a ese universo. Esta fábula de Platón va a permitir, y bueno, toda su concepción de las ideas y del mundo de las ideas, va a permitir que nazca, digamos, lo que nosotros en Occidente llamamos la mística, ¿no? Hacia el siglo más o menos, hacia el siglo tercero, cuarto, ya la era cristiana, bueno, y ya han pasado individuos que han tratado de hablar de esa intimidad como Plotino, y otros autores que vienen y otras personas que vienen no solo de la tradición griega, sino de la tradición judía, que también tiene su espacio en los esenios, ¿no? Que son, digamos, formas de monasticismo que trabaja con la interioridad. Pero como digo, no me quiero meter en todos los aspectos, en todas las tradiciones, hablemos de Occidente. En el siglo III, justamente, ya cuando ha pasado todo esto y ha habido muchas interpretaciones a partir del platonismo, justamente cuando surge el edicto de Milán, cuando Constantino le da rango imperial a la iglesia, un momento político muy importante porque genera un parteaguas histórico fundamental, es un último intento que hace el imperio a través de la figura de Constantino de salvar a partir de la novedad de lo que trae el cristianismo, el derrumbamiento del imperio. Hay unos tipos que se van a conocer como los padres del desierto, que miran esto, que miran muy, hay muchos elementos, pero fundamentalmente no ven compatible una política de Estado con el Evangelio, y deciden, en medio de esta crisis que empieza ya a alarvarse, esa crisis civilizatoria que vaya a concluir con la caída del imperio mucho más adelante, no ven compatible eso y deciden emigrar, exiliarse en los desiertos de Siria y en los desiertos de Egipto, ¿no? Se van allá y lo que van buscando, curiosamente, es el paraíso, ¿no? Y digo curiosamente porque cuando uno lee el Génesis, cuando uno habla del paraíso, uno piensa que es un lugar bucólico, ¿no? Como nos los presenta el Edén, el Génesis, pues es un lugar pues lleno de árboles, animales, un lugar como lo desarrolló después la literatura bucólica, ¿no? Un lugar como generalmente expresa la palabra, o con esa palabra asociamos ese lugar edénico, ¿no? Y estos van precisamente a un lugar que no es precisamente Acapulco, no es precisamente las zonas tropicales, o esas zonas que nosotros asociamos con el paraíso, ¿no? Paradisiacas se les llama, ¿no? Van precisamente a lo contrario, van a lugares agrestes, a lugares
inhóspitos en busca de ese paraíso. Y lo que están buscando precisamente es una transformación de estatus ontológico, digámoslo filosóficamente. Es decir, van a encontrar en un sitio aparentemente inhóspito, en un sitio vacío, el lugar de la intimidad, el lugar del contacto con Dios. Los desiertos, en muchas tradiciones, son metáforas del espacio donde puede darse el encuentro desde la intimidad con lo trascendente, ¿no? Y con elementos de lo trascendente que tienen también que ver con realidades monstruosas, ¿no? Es decir, y ahí es donde podemos hablar de ascética. Entrar en el espacio interior, abrir el espacio interior, implica una transformación del ser que no está exenta de problemas, ¿no? Y de lo que ya la tradición religiosa cristiana llama tentaciones, ¿no? Es decir, llegar a la intimidad con el trascendente implica sobrepasar un montón de pruebas. El espacio del desierto, el espacio vacío del desierto, la incapacidad de mirar en ese desierto objetos que puedan involucrarnos como los seres de la caverna con una realidad que no es, implica que uno va a tener que enfrentarse con sus propias monstruosidades, sus propios demonios, ¿no? Tenemos en el Evangelio, y eso es lo que privilegian de alguna forma los padres del desierto cuando se van hacia allá, las tentaciones de Jesús, ¿no? Que es a partir de su ida 40 días al desierto, donde se enfrenta con el demonio, donde logra vencer al demonio, las tentaciones del demonio, que son tres y que tienen que ver con el poder, tienen que ver con la fuerza, tienen que ver con todas las grandes tentaciones de los políticos en muchos sentidos, y las tentaciones que tiene uno de omnipotencia, de dominación. Logra entrar en la intimidad de Dios, en la intimidad propia de sí mismo, y encontrar su vocación y su ministerio, ¿no? Es desde cuando regresa del desierto, es cuando aparece ese Jesús que va a dar toda la lógica del Evangelio, toda la prédica de Jesús, toda su vida, la vida que conocemos, la vida que determina Occidente, es a partir de su experiencia en el desierto. Los padres del desierto van precisamente a buscar esa experiencia, y los primeros viven en cuevas, son anacoretas, y de repente se encuentran entre sí en algunos momentos para leer la escritura, pero particularmente son anacoretas, o aunque vivan en grupos, como les llamaban cenobios, viven una vida solitaria, una vida de desierto, una vida donde están enfrentados consigo mismos y con la apertura de ese espacio interior. Espacios tremendos, espacios muy dolorosos, espacios que implican una ascética, un ejercicio duro de la vida interior, de la vida espiritual, para poder ingresar al contenido del sentido, ¿no? Cuando se logra ingresar allí, pues se tocan cosas que no tienen un lenguaje. Se les llama entrar en ese espacio de la intimidad, que es entrar en el espacio de lo trascendente. Se agotan las palabras, no hay forma de expresarlas. Por eso quieren matar al hombre, al prisionero liberado de la cueva. Lo que está diciendo es absolutamente loco. No es posible. Es decir, quien tiene una experiencia profunda de interioridad que lo conecta con lo inefable, toca un universo que no tiene lenguaje, pero es tan maravilloso que, como el prisionero liberado de la caverna, quiere comunicarlo. Toda la historia de la mística, en todas las tradiciones, por lo menos en las de larga permanencia histórica, en el mundo islámico, en el mundo judío, en el mundo cristiano, todos los que han entrado en esos territorios y buscan un lenguaje para expresarlo, pues han sido vistos como herejes. En muchos sentidos se les ha perseguido, hasta que después pues los terminan por reivindicar, porque lo que aportan en el orden de las revelaciones espirituales es muy importante, ¿no? Porque el espacio de la intimidad es un espacio insondable. Se pueden decir siempre más cosas sobre eso.
pero lo dicen en un lenguaje que desborda la forma argumentativa, ideológica, filosófica o teológica con la que la racionalidad de las grandes tradiciones religiosas o de las tradiciones religiosas quieren interpretar unívocamente esa experiencia del orden de lo interior. Y bueno, pues surgen extrañas metáforas, ¿no? Hay uno de los grandes místicos, que es el maestro Eckhart, que habla del vacío, ¿no? Hay que entrar de tal manera en esa intimidad que nos vaciemos de nosotros mismos. Y llega a decir cosas muy, muy fuertes, ¿no? Llega a decir Eckhart, alguien no es suficientemente pobre y vacío si todavía, después de haber entrado a ese espacio interior, guarda una idea de Dios, ¿no? Ese hombre todavía no es o esa mujer todavía no son suficientemente pobres y vacíos, no son suficientemente pobres o no están lo suficientemente vacíos para saber y entrar de lleno en el espacio de la intimidad. Deben de estar vacíos incluso de cualquier idea de Dios. Es curioso, lo dice un fraile dominico del siglo XIV, macerado en el crisol del cristianismo, pero uno encuentra algo muy semejante en la tradición budista, sobre todo en el budismo zen. Dice uno de los roshis, que también habla del vacío: hay que vaciarse de sí mismo, hay que vaciarse de las sombras, hay que vaciarse de todo para poder tocar con las manos desnudas el sentido de la existencia en lo trascendente. Y dice una cosa tremenda, ¿no?, que sintetiza esto que parafraseé del maestro Eckhart, que es un poco complicado. Él lo dice de una forma muy brutal: si en tu trabajo para llegar a esa intimidad das con el Buda, mátalo, ¿no? No debe de haber un lugar de una idea que tengas del Buda, no debe de haber ni siquiera una idea de lo trascendente, de tal forma que seas poseído por lo trascendente, que entres en la intimidad más íntima, ¿no? San Juan de la Cruz va a utilizar otro tipo de metáforas, ¿no? O la tradición de los místicos epitalámicos, ¿no? Epitalámico viene de cama, ¿no? Los místicos que utilizan la metáfora erótica para hablar de la experiencia interior, ¿no? No es que el erotismo sea la experiencia interior, pero se parece a la experiencia interior, ¿no? Sobre todo la intimidad íntima, más íntima, entre dos seres amados, ¿no? Cuando San Juan lo dice muy bonito, ¿no? Amada en amado transformado, cuando en esa intimidad de los amantes se queda abolida por momentos la presencia de la otredad, y yo y el otro nos volvemos uno, nosotros, ¿no? Dice, bueno, utiliza, así como Eckhart o el budismo utilizan la metáfora del vacío, San Juan utiliza la metáfora del eros, ¿no? Y utiliza también otro tipo de metáforas, la noche, que se acerca más a la experiencia del desierto, a la experiencia del vacío del desierto, de los padres del desierto, o de Eckhart, o del budismo, ¿no? Esos espacios de la interioridad van a seguir, pero constantemente se van a ir volviendo marginales. Curiosamente, los padres del desierto, cuando se integran como en lo que llamamos las estructuras monásticas, cuando Benito de Murcia logra unificar toda la experiencia de los padres del desierto y todas las vivencias de los padres del desierto en una regla, que es la regla de San Benito, y se construye el monacato. Cuando cae Roma, cuando se viene la grande debacle, son estos padres del desierto constituidos en monjes los que bajan y entran a Europa para rescatar la cultura y la civilización que se ha desmoronado con todo el imperio,
y van a crear un universo nuevo, que es el feudalismo a partir de las ruinas de, de, de la caída de Roma, ¿no? Y van a regenerar de alguna manera la civilización y la cultura. Pero los monasterios en su espacio interior quedaron en los espacios monásticos. En México, por desgracia, el monastismo llegó muy tarde, llegó hacia el siglo XVIII y en pequeñas oleadas, XVII en pequeñas oleadas. En cambio, en Europa es el fundamento de lo que va a ser el espíritu europeo en muchos sentidos y que vino del rescate de la cultura que hicieron los monasterios y los padres del desierto constituidos ya en monjes y en monacatos, ¿no? Aquí llegó muy tardíamente, aquí llegaron las órdenes monásticas, digo, las órdenes mendicantes, llegaron los franciscanos, llegaron los jesuitas, llegaron los dominicos, y el monasterio se fue quedando muy tardíamente en su llegada. Llega, ¿no? Pero realmente no tiene una gran influencia en el mundo. Son puntos de referencia. Tenemos allá en la Ciudad de México, pues está uno de los grandes monasterios, el más importante, yo creo que el único está allá en Guadalupe, hacia el norte de la ciudad, en el Estado de México. Hay otro tipo aquí en Cuernavaca hay monasterios, hay dos monasterios, uno femenino y otro masculino de los benedictinos, que está en Ocotepec y Aguatepec. Y hay otro en Michoacán bien interesante, que es la Trapa de Trapenses, que son órdenes reformadas, donde se guarda el espacio de la interioridad, donde se cultiva profundamente el espacio de la interioridad. La tradición cristiana la abandonó, se volvieron más bien, se interpretó el espacio interior, se le volvió un espacio moralino, ¿no? Lleno de moral, lleno de prescripciones y proscripciones, que va a retomar la vida política también. La vida política está llena de prescripciones y proscripciones, pero el espacio interior quedó desplazado, ¿no? Si uno quiere entrar en esos espacios, pues hay que ir a espacios monásticos. De hecho, esta ausencia en el mundo cristiano de ese espacio interior, sobre todo hacia los años 50 del siglo pasado, 40 del siglo pasado, hizo que mucha gente volteara y empezara a volver los ojos hacia espacios interiores que venían de Occidente. Es cuando se empieza a traer las experiencias del yoga, y otras prácticas de orden oriental que realmente apuntan hacia la construcción de ese espacio interior, y toda lo que la espacialidad interior significa en el cristianismo quedó encerrada en los nichos del monasterio, del monacato. Y lo demás se volvió ritual, rezo, es una forma de la ascética que te puede llevar al espacio interior, pero no necesariamente su objetivo es la construcción de una interioridad, la apertura de un espacio interior más que la construcción hacia el espacio de la interioridad, pero es una parte más. Hay otras ascéticas alrededor de esto. Es también el momento, en los años 60, 50, donde la exploración del espacio interior empieza a pasar por lo que ahora se ha vuelto un flagelo, que es una de las formas en que las culturas espirituales amerindias utilizaban como una forma de ascética y de ritual para ingresar a los espacios interiores, que es la droga, ¿no? Particularmente las drogas que se les llamó místicas. Ahora las drogas son un desastre, pues, como el peyote, como el hongo, etcétera, etcétera, que en el mundo amerindio tenían su lugar sagrado y había que acceder de manera sagrada y muy controlado a través de una ascética y de una iniciación para poder ingresar a este tipo de ascéticas del orden que permiten cierto tipo de drogas, ¿no? Pero la exterioridad, precisamente, el encierro de esa exterioridad que se fue construyendo con el tiempo y especialmente con el Renacimiento, con el nacimiento del capitalismo, con la producción industrial, empezó a tocar y a pervertir todos esos espacios. La economía terminó por
destruir la interioridad o los atisbos de interioridad y a volcar al ser humano hacia el exterior, ¿no? El consumo, la explotación del deseo hizo que la interioridad o lo poco que quedaba de interioridad de esos espacios interiores se cerrara y sacara al ser humano a una exterioridad de consumo, a una exterioridad de distractores, a un atrapamiento en las sombras, que ya no son las sombras de las cosas, son las sombras de las producciones que nacieron de ese deseo de ese mirar las cosas como la realidad, ¿no? Y hoy en día el gran problema que tenemos es precisamente que la emergencia de esta cuestión llamada la tecnología y la robótica nos ha sacado aún más de nuestra posibilidad de interioridad y nos ha usurpado ya cualquier posibilidad de interioridad. Digamos, un poeta en el que dialogo mucho estas cosas, que es Tomás Calvillo, tiene un libro muy, muy bueno. Yo le critico mucho el título porque es ambiguo, ¿no? Su libro se llama El rapto de la interioridad, pero en realidad cuando uno lee el libro, uno encuentra que el rapto no es la palabra correcta, es el secuestro de la interioridad. Esta cosa en la que estoy hablando nos ha secuestrado la interioridad, aún más, ¿no? Porque la posibilidad de poder detenernos, aún escapando en una ascética yógica, por ejemplo, o en el monasterio o en algún otro sitio que te permita acceder o ir construyendo tu interioridad, los puentes hacia esa interioridad, pues le empieza a usurpar esta cosa que nos da la impresión de que entramos a una espacialidad. El Internet, de alguna manera, es entrar a una espacialidad, pero una espacialidad que está fuera de nosotros y nos da la percepción de que habitamos una especie de interioridad espacial que está más allá de nosotros mismos, pero que no está en el exterior, está en el interior y en el exterior. Lo que quiero decir es un poco complicado. El Internet no es una herramienta. El Internet y estos espacios no son propiamente algo que puedas dejar. Cuando te metes en él, te incorpora, te chupa. Además, te vigila, te saca perfiles, te manda información después en función del perfil que capta de ti mismo, te abre a una especie de ubicuidad, ¿no? En tiempo real puedes estar aquí en China y puedes estar aquí y viendo lo que le está pasando a Porfirio Muñoz Ledo y a Morena y a Delgado en esta disputa, y puede uno estar también mirando el problema a las feministas tomando la CNDH, y uno puede estar mirando el problema de Trump, ¿no? Y las elecciones es decir, parece que estamos en ese universo que aparenta una interioridad, o los niveles de una interioridad que te saca. Cuando uno tiene experiencias de esta naturaleza, toca su interioridad, parece que te saca de ti mismo para entrar en un universo que contiene todo. El Internet simula ese universo. Ya no solo son los objetos de la industria los que te sacan de la interioridad, son los objetos que ha creado una tecnología muy extraña, que es tecnología, que son sistemas, donde la interioridad ya es absolutamente usurpada. Entonces, en el encierro mismo, donde podríamos, si tuviéramos una lógica de la interioridad, utilizarlo para abrir ese espacio interior, esa zona en que nosotros podemos conectarnos con eso que nos trasciende, que trasciende el espacio y el tiempo, la vivimos enchufados al Internet, la vivimos enchufados a la televisión, la vivimos enchufados a espacios virtuales que nos dan la apariencia de una ubicuidad, de un salir de nosotros, de estar en un mundo en el que trascendemos, y en realidad no estamos trascendiendo, estamos siendo absorbidos por él. No tenemos una intimidad propia, es una usurpación, un rapto de nuestra intimidad.
al grado de que lo que estamos viendo ahora en la nueva, ¿cómo le llaman eso? La nueva normalidad, que es una normalidad entre comillas, porque seguimos habitando el encierro detrás de las máscaras, seguimos cuidándonos, seguimos preservándonos más tiempo en nuestras casas, de tal forma que empieza a haber daños psicológicos, que ya nadie quiere estar en el encierro, que ya todo el mundo quiere salir, quiere volver a la exterioridad, ya tampoco les basta la intimidad que nos está creando, entre comillas, los aparatos electrónicos, ¿no? Estamos hartos de nosotros mismos, nos jugamos por acá, pero volvemos otra vez al encierro. Queremos salir a ese exterior donde las cosas nos envuelven y nos distraemos, para volver otra vez a nuestro Internet. Es decir, el encierro no nos está, porque ha sido usurpado a lo largo de nuestra historia y de la construcción de esta historia, nuestro espacio interior, que somos incapaces en el encierro, como un argumento, como una realidad propicia, como lo podía ser el desierto, para enfrentarnos con nuestros monstruos y vencer nuestros monstruos, para entrar en nuestra interioridad y poder volver a encontrar el sentido de las cosas, la miramos como una condena, como una miseria, como un horror. Yo creo que lo que valdría la pena es precisamente volver a buscar esta interioridad, pero esto implica ascéticas de volverse de ir construyendo ese puente hacia esas zonas donde podemos estar con nosotros mismos en lo trascendente y con los otros. Mucho de lo que ahorita veo en muchas personas es que empiezan a interesarse en el yoga, ¿no? Como un camino, pero el problema es que es un camino casi terapéutico, es para no estresarte, ¿no? Es para mantener la calma, no es para abrirte a un espacio interior, ¿no? No se está utilizando bien la ascética del yoga para construir ese espacio interior, ¿no? Más bien se mira como a ese grado nos ha absorbido toda la exterioridad y todo el universo de sombras, diría Platón, que vivimos y que se ha complejizado, se ha vuelto parte de una industria, digamos que la industria de la salud, ¿no? Y la interioridad no tiene que ver con una industria de la salud, no tiene que ver con el bienestar del cuerpo, no tiene que ver como funcionaría un tafil para calmarte los nervios, tiene que ver con la construcción de un puente que te lleve a esa experiencia del sentido último de las cosas, que es inefable y que no tiene nada que ver con las distracciones, no tiene nada que ver con el tener, no tiene nada que ver con el poseer, no tiene nada que ver con el trascender en el mundo, no tiene nada que ver con la imposición de tu presencia en el mundo, tiene precisamente que ver con la reducción cada vez más fuerte de ese yo, como le llaman, como lo llamaría la tradición de la interioridad, el yo que está involucrado con las cosas y que está tomado por las cosas y que está tomado ahora por los espacios extraños del Internet, por los espacios extraños de la tecnología. Tiene que ver precisamente con todo lo contrario. El ser humano se encontraría en su vacío con el sentido propio de lo que el ser es, donación. Si uno quiere ser realmente lo que nos dicen como un discurso moral importante, es que hay que ayudar al prójimo, es que hay que estar con la familia. No, eso no es un mandato del orden de un querer, tiene que ver con el vaciamiento de uno mismo, con el asesinato, digamos, del yo, con el asesinato del Buda, con el asesinato de todo aquello que hemos construido como un camino de éxito para estar en paz con nosotros mismos. Es todo lo contrario, contra lo lleno, lo vacío, contra el deseo, la ausencia de deseo, contra la posesividad, la pobreza. Pero eso no es un camino, es un mandato, no es un acto político, no es una obligatoriedad, es la construcción de un espacio interior
que a partir de una ascética te lleva a ese conocimiento de ti mismo, que es el conocimiento de la interioridad, que se conecta con lo que nos trasciende. En una de las pláticas que tuvieron aquí, creo que la anterior a la que yo di, se hablaba precisamente de cuando el sol muera, ¿no? O implote, y el mundo se acabe. Es decir, el mundo está destinado tarde o temprano a morir, estamos destinados a la muerte. ¿Qué es aquello que trasciende la muerte? Tiene que ver con el espacio interior, y ese espacio interior es la construcción de un lugar donde el ego ya murió y lo único que queda en ese vacío es la propiedad propia del ser, que es la donación pura. Entonces, creo que en estos tiempos de encierro, creo que en estos tiempos de angustia, creo que en estos tiempos dolorosos, estos tiempos de un cambio de era que nos vuelvan a enfrentar con nuestra finitud, con nuestros límites, con nuestros deseos frustrados, con intentos de recomponer un mundo que no tiene recompostura y que cada vez que quiere recomponerse genera más violencia. Tenemos que empezar a aprender otra vez a mirar esa interioridad, y no se trata de hacerlo desde nosotros mismos. Habría que revisitar precisamente las tradiciones religiosas en su parte más espiritual. Yo diría, habría en estos tiempos que volver a leer a San Juan de la Cruz, no solo sus poemas, la interpretación de sus poemas que están en sus tratados, como La Noche Oscura, como El Ascenso, Monte Carmelo. Habría que mirar y visitar, por ejemplo, a las tradiciones budistas, sobre todo al Zen, ¿no? Suzuki, el maestro Suzuki está lleno de cosas que son de la vida, de la experiencia espiritual de Oriente, del budismo oriental, traducidos a nuestro lenguaje, que se acerca mucho al de la espiritualidad cristiana, la espiritualidad mística, la espiritualidad de la interioridad. Habría que leer otra vez al maestro Eckhart y empezar a practicar este tipo de renuncias, este tipo de trabajos, este tipo de vaciamientos interiores que nos permitan tocar la sustancia de la cosa. Si no lo hacemos así, yo creo que nos vamos a devorar, ¿no? Pascal decía una cosa: todos los males del mundo surgen de la incapacidad que tenemos los seres humanos de estar una hora en silencio con nosotros mismos. Aprender a estar en silencio con nosotros mismos es una forma de la ascética que uno va a encontrar en estas tradiciones y en estos libros y en estos autores que he estado hablando. El silencio, el estar con uno mismo, el empezar a abrir ese espacio interior, implica, y este es el orden de las tentaciones, implica enfrentarse con tu yo aburrido, implica enfrentarte con tu yo deseante, implica enfrentarte con todo lo que quiere hacer ese yo para escapar de sí mismo, y más bien, y que en realidad termina por encerrarse en sí mismo en una exterioridad falsa, en el mundo de las sombras de las que hablaba la caverna, de las que habla la caverna de Platón. Implica ir destruyendo eso para poder entrar. Una de las cosas que tiene la ascética, y lo sabemos todos los que hemos aquí en el auditorio trabajado cualquier cosa, ¿no? En mi caso, la poesía, la escritura, los que hayan hecho matemáticas, los que hagan matemáticas, cualquier profesión implica algo fundamental, una ascética, e implica aprender a aburrirse, a fastidiarse con el trabajo para encontrar la sustancia propia de lo que hemos elegido. Bueno, el espacio interior es de esa misma magnitud y más fuerte. Implica enfrentarnos con nosotros mismos, aburrirnos, dominarnos, ponernos bajo yugo para poder entrar y capturar la sustancia propia del ser que está más allá de todo lo que hemos construido y que nos está llevando al desastre. Implica ir construyendo un menos en lugar de un más, ir construyendo
un vacío en lugar de una plenitud. Y paradójicamente encontramos en ese espacio vacío la plenitud. Y cuando buscamos la plenitud en el deseo, lo que vamos encontrando es precisamente un enorme vacío, ¿no? Es paradójicamente al revés. Entonces yo creo que es uno de los temas a los que la crisis civilizatoria, a lo que la emergencia y el surgimiento del COVID y sus restricciones nos arrojaron a la conciencia también de nuestra finitud, de nuestra incapacidad de ver un futuro, porque todo parece cerrado hacia adelante, una forma de recuperarnos y poder desde ahí, desde ese silencio, desde esa apertura, desde esa espacialidad de la interioridad, poder reencontrar el peso y el sentido propio de hacia dónde tenemos que ser y cómo tenemos que ser nuevamente en el mundo, cómo habitar un mundo en el que tenemos que restringirnos y tenemos que empobrecernos, pero para servir al propio mundo en el que habitamos y a los propios seres que nos rodean. Un mundo más fraterno, un mundo ordenado, un mundo con límites, un mundo donde el sentido esté precisamente donde parece no haber sentido. San Juan de la Cruz tiene unos versos muy, muy bellos que después va a parafrasear Eliot en los 4 cuartetos y que dicen para más o menos para llegar a donde debes de ir por donde no debes ir. Para llegar a gustarlo todo, debes de dejar de gustarlo todo. Son paradojas que tienen que ver con este desalojo del yo y de los objetos en los que está capturado el yo para poder entrar de nuevo en la intimidad íntima, en el espacio propio de la intimidad, no del encierro, no de la huida, en la intimidad propia del ser y de sus significados. Hay muchas cosas más que hablar, pero creo que con esto, de alguna manera, planteo una problemática y un panorama que necesita ser rescatado de la historia. La intimidad está enraizada, el espacio de la intimidad está enraizado casi en los orígenes religiosos y espirituales de la humanidad. La humanidad las desalojó, las vio como premodernidad, las vio como falsedades, y en ese desalojo de la intimidad nos llevó a una exterioridad cuyas consecuencias estamos pagando y enfrentando hoy. Creo que es necesario mirarnos en ese espejo del pasado que ha pervivido a lo largo de las tradiciones, en espacios monásticos, ahora en el yoga, en ciertos lugares a los cuales uno puede tener acceso, en la tradición espiritual, en las tradiciones espirituales más finas. Ahí están los libros, ahí están los tratados, ahí están las reflexiones teológicas, las extrañas paradojas con las que los místicos se han expresado, y volver a visitar ese espacio para irlo construyendo de nuevo. Creo que esta es una de las únicas posibilidades, no solo de salvarnos como seres humanos, sino de que a partir de ahí poder construir una forma nueva de relacionarnos con el mundo y con los otros, que tanta necesidad tiene el mundo en este cambio de era y en estas circunstancias en las que estamos viviendo. Necesitamos esa espacialidad interior que está habitada por el silencio para volver a encontrar el sentido profundo de la existencia y de su trascendencia en el tiempo y en el espacio. Y decía McLuhan, con esto termino, uno de los grandes teóricos de la comunicación, en una entrevista hacia el final de su vida, cuando le preguntaban qué hay que hacer, y esto lo analogó con el espacio interior, decía, lo que hay que hacer es bajar el switch, es decir, dejar de estar dentro del show que hemos creado de objetos, de consumos y de seducciones y de atrapamientos de nuestro ser. Es la única manera, el espacio de interioridad, una manera como el hombre de la caverna, de romper nuestras cadenas, de romper nuestras ataduras,
de romper nuestro encierro y poder, al entrar en la intimidad, salir en realidad de nosotros mismos para reencontrarnos en la pura libertad. Allí, solo allí es donde el hombre y la mujer se vuelven verdaderamente libres. Con esto yo cerraría. El tema es complejo, doy un panorama y yo los invitaría a reflexionar sobre estos elementos que puse sobre la mesa y a revisitar precisamente a los místicos, tratar de mirar incluso quienes están metidos en estas tradiciones orientales como es el yoga, sobrepasarlo, empezar a escuchar a los maestros del yoga y sus sabidurías y sus enseñanzas. El yoga no es, como nos quieren vender mucho ciertas industrias de la salud, una forma para relajarnos o para estar en paz. No, hay que ir a su parte espiritual, a los grandes maestros del yoga. Hay muchos yogas, incluso hay que visitar a Mircea Eliade, tiene un libro muy bello, muy importante que se llama El Yoga, para poder realmente utilizarlo en el sentido de un puente que nos permita abrir el espacio donde la interioridad puede habitarnos o donde podemos habitar en nuestro desalojo del yo, nuestra propia interioridad. Yo los invito a pensar en esto que ha sido desalojado de nuestro mundo y que creo que necesitamos más que nunca en estos momentos tan difíciles de un cambio civilizatorio que ha precipitado la pandemia del COVID. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Javier Sicilia, por compartir esta tarde con nosotros primero, pero también por arrojarnos tantas inquietudes y tantas preguntas a raíz de esta generosa charla, porque justamente creo que si algo hacen es destapar preguntas y hacer puentes en las cabezas de todos los que estamos acá recibiendo algo tan importante como el concepto de interioridad. Hoy en día creo que es muy pertinente y se lo agradecemos. Y justamente una de las preguntas que nos están surgiendo y que nos han hecho llegar, la primera, que es con la que quisiera abrir, va de, usted ya mencionó lo contraproducente de entender la interioridad desde otros lados, como este que menciona del yoga, errado en buscar una interioridad auténtica, pero ¿qué nos podría compartir sobre si esta crisis en particular que estamos viviendo ahorita de confinamiento pudiera ser, ya hablamos de cómo puede ser un riesgo, pero pudiera ser también una ventana, una puerta hacia lograr una interioridad auténtica, a pesar de todo lo horrible que es? Sí, yo creo que sí, pero como dije, debe de estar acompañada de una ascética, ¿no? Es decir, de construir dentro de ese encierro pequeños momentos, espacios de silencio, ¿no? Había que cerrar esas ventanas al exterior que ahora es el Internet, el Zoom y todos estos aparatos de comunicación, el celular y sus múltiples rostros, ¿no? El Instagram, el Twitter, es decir, dejarlo y retirarse precisamente al silencio. Yo creo que esa es la ascética. En otros momentos de la historia, la ascética iba hacia otras líneas, ¿no? Ayunos, una disciplina muy ordenada en el trabajo. Digo, las podemos ver todavía en monasterios, en los monasterios cristianos, se puede seguir en los monasterios budistas o en cualquier tipo de monasterios, en los monasterios sikhs, en cualquier tipo de vida monástica, de vida que busca la interioridad, pues cierto tipo de ascéticas si las puede uno rastrear en la historia. Yo creo que en el momento en que estamos viviendo, la ascética que se nos pide es precisamente cerrar estos espacios que nos sacan de la interioridad y que nos conectan y que usurpan cada vez de manera más terribles y sutiles nuestra propia interioridad, ¿no? Y dentro de ese encierro, porque también hay mucho ruido en casa, buscar esos espacios que nos permitan estar con nosotros mismos en silencio, ¿no? Otra vez redescubriendo esa dimensión del ser
que pues siempre estará allá, es una parte de la dimensión del ser humano que las tradiciones espirituales han sabido descubrir, arropar y construir, ¿no? Como formas de vida interior, ¿no? Entonces sí creo, pero es necesario esa ascética, ¿no? Como yo había dicho, el espacio interior, lo que se podríamos llamar como el espacio místico, la mística, no se puede llegar impunemente o porque sí, ¿no? Tiene que pasar por una ascética, por un ejercicio que nos permite ir desalojando todo el ruido que se nos ha metido en la cabeza, ¿no? Y ahora ese ruido pasa por estas nuevas formas inéditas en la historia de la humanidad, ¿no? En la que nos estamos comunicando ahorita, ¿no? Y conversando. ¿Usted cree que haya alguna manera de encontrar un equivalente de esa forma tan pura de espiritualidad que había en los monasterios mucho más hace algunos siglos, pero cómo encontrar ese equivalente ahora en medio de un mundo tan mediatizado? Hay muchísimas implicaciones hoy en día, yo creo, al intentar huir o refugiarse más bien en ese espacio de interioridad. Si uno decide desconectarse y desaparecerse, puede haber algunas implicaciones de todo tipo. ¿Cuál sería el justo medio de encontrar esa espiritualidad hoy? Yo creo, cuando yo doy, porque bueno, eminentemente mi quehacer, aunque ya no lo ejerza, pero sigo dando cursos, bueno, últimas fechas de poesía y talleres de poesía. Una de mis preocupaciones, y que viene acompañada por la época, ¿no? Si algo que tiene esta época, que viene ya un poco desde lo que llamábamos la modernidad, ¿no? Y luego ahora la posmodernidad, y yo esto creo que lo habría que definirlo de otra manera, este nuevo mundo que estamos accediendo, y de lo cual había atisbos en la última parte de la modernidad y se anunciaban en la posmodernidad. Es lo que yo llamo el Alzheimer social, ¿no? Algo que nos hace olvidar, algo que va construyendo en esa usurpación de nuestra interioridad la memoria, ¿no? De acuerdo, cuando el periódico, más o menos en principios del siglo XX, se volvió pues, un arma de comunicación muy importante, uno de los grandes filósofos del siglo XIX, fines del XIX, principios del XX, dijo: nada es más viejo que el periódico de ayer. Ya era una forma de la desmemoria, ¿no? La noticia del día siguiente hacía olvidar y de fijarnos en una memoria o en los acontecimientos más inmediatos. Ahora, nada es más viejo que el Twitter de hace 5 minutos, ¿no? Y además, ¿cuál Twitter, no? ¿En qué red estoy conectado? Porque esa idea de estamos en la red, pues sí, pero ¿cuál red? ¿No? Hay mónadas, ¿no? Las redes son mónadas, en realidad hay redes que no se conectan con otras redes, a menos que una noticia se vuelva tendencia, ¿no? Y esto genera un olvido cada vez mayor de la tradición. Uno de los grandes peligros de esta nueva era es verdaderamente el olvido, la desmemoria, ¿no? Y empezamos a ver atrocidades o símbolos que expresan esa desmemoria, son acontecimientos que nos suceden en estos momentos en el que estoy hablando y que son importantes porque hablan de ese intento de borrar la memoria, como quitar la estatua de Colón en pleno, a un año de la conmemoración de la llegada de Colón a estas tierras, ¿no? No se puede borrar la memoria, podemos resignificarla, revisitarla, pero no podemos borrarla, ¿no? Y decir, pues, como eso no lo pensamos ahora, como en realidad lo quitamos, lo borramos y lo desaparecemos de nuestra memoria, ¿no? Y eso es gravísimo.
Pero eso es lo que nos está pasando diariamente con cada uno de los acontecimientos. No somos capaces de fijarnos en algo para reflexionar o para detenernos en una meditación profunda, y eso va acompañado del olvido de cosas que son en la inmediatez, pero del olvido del pasado. Pero para volver a mi taller, siempre trabajo con mis alumnos devolviéndoles la memoria de una tradición, ¿no? Si la poesía parte de un río que es la tradición, y ese río de la tradición, que algo de estas nuevas tendencias hacen olvidar por su visualidad, es la música, es el ritmo, es la métrica, es los acentos, es toda la tradición con la que se fundó y se generó toda la gran poesía hasta el mundo moderno. No hay poeta moderno de esos que llaman, o que llamamos de verso libre, que no venga de esa tradición. En el caso precisamente el que nos está ocupando, el de la interioridad, la poesía tiene que ver algo con esa interioridad, o muchísimo con la interioridad. Pues hay que revisitar y hay que traer y repensar para dar lo nuevo la tradición misma. Son siglos de maceración, por eso es importante que frente a la paralización que generó de los espacios interiores la Iglesia Católica y que mandó a los nichos del monasterio, del monacato, pues la emergencia del yoga, la emergencia del zen, la emergencia de otro tipo de tradiciones de la interioridad, que cultivan la interioridad, pues hayan sido traídas como una necesidad. Bueno, ¿cómo revisitamos esas tradiciones y cómo las traemos al presente para ir construyendo un espacio nuevo dentro de una realidad nueva y amenazante, ¿no? Porque lo que estamos viendo es amenazados en nuestra memoria y amenazados en nuestro futuro. Parece que lo que está sucediendo en este cambio de era, y como sucede en toda crisis civilizatoria profunda, lo que queda cerrado mientras no vamos construyendo algo nuevo es el futuro, ¿no? De ahí las tentaciones de siempre regresar a reeditar el pasado, no a visitar el pasado para construir lo nuevo, sino a tratar de devolvernos al pasado, ¿no? Lo vemos en política, lo vemos en los intentos de la 4T por restablecer un universo que pasó hace muchas décadas, o por la llamada oposición que quiere restablecer un universo que ya se derrumbó, que está más cerca de esta época, ¿no? Lo que han hecho los zapatistas, donde se balbucea algo nuevo, es mirarse en el espejo del pasado, pero no para repetir el pasado, sino para crear a partir de ese pasado algo nuevo, algo distinto, que viene de la tradición, pero que no puede ser macerado y construido sino a partir de la tradición. Yo diría lo mismo para el espacio de la interioridad. Traigamos lo que la humanidad, quitándonos ideologías, quitándonos, es que yo soy católico, es que él es budista, no, traernos lo que nos heredaron para construir lo nuevo que nos permita volver a habitar y a reconquistar esa interioridad, yo diría. Hablando precisamente de estas herencias culturales con las que hay que hacer algo, hay una pregunta en específico que a mí me recuerda a estos modelos que me enseñaron en mis clases de historia sobre cuando cambia un periodo a otro y pasamos del Renacimiento a la Edad Media. Había un modelo en particular muy visual que ponía al hombre en el centro cuando se trataba del Renacimiento, y que ponía al hombre conviviendo con otras figuras cuando se trataba de la Edad Media. Y en este espíritu de decidir qué hacemos con esa tradición, que hablando de la tradición de lo interior, nos conviene retomar, como usted menciona, ¿en dónde podría usted dibujar un modelo similar de acuerdo a esta época? ¿Dónde estaríamos respecto al universo, a las otras figuras que hay en él, como Dios, como es un renacer que estamos viviendo respecto al que sucedió en el siglo XVI, o es otro tipo, o es más bien una caída en picada? ¿Y cuál sería como ese diagrama que usted cree que vivimos? Esa es una gran pregunta y muy difícil de responder, porque precisamente esta no es un momento, como yo tal como lo veo, como las otras crisis civilizatorias que nos enseñaron en la historia, ¿no?
el Renacimiento, la Edad Media, el mundo antiguo. Estamos frente a un cambio de era. Yo diría que lo que se está en crisis profunda o lo que ya se desestructuró y que tiene que ver con la imagen que Occidente hereda de la interioridad, es esta era que fue brutal y fundamental, fue un cambio de era importantísimo que todavía ha repercutido de muchas maneras en el mundo, en todo el mundo, incluso en las tradiciones que no pertenecen a Occidente, que es precisamente no el cristianismo, el evangelio que da el cristianismo, es decir, el acontecimiento que se celebra todavía en la Navidad, el descenso del totalmente otro en el vientre de María y en la figura de un ser que se llamaba Jesús de Nazaret. Esa cosa, la creamos o no, como fe, ese acontecimiento de la historia y de la fe vino a partir y a crear una nueva era. Todo lo que conocemos y lo que hizo posible toda esta era hasta recientes fechas, los derechos humanos, la libertad, la democracia, porque la democracia habría que analizarla, la democracia como la defendemos y la vivimos nosotros, no es la democracia griega, es la democracia que nace con las comunidades cristianas, ¿no? Donde cito a San Pablo, ¿no? Donde alrededor de la mesa eucarística, en el cuerpo de Cristo, se abolían las diferencias. Como dice San Pablo, en ese momento ya no había amo ni esclavo, no había judío y gentil, éramos todos una unidad. Esa idea que va a habitar la idea democrática moderna y contemporánea es inconcebible sin el cristianismo. Lo que quieras, la libertad que permite los desarrollos, la independencia de la criatura de Dios, es una idea absolutamente nacida del Evangelio. Ese universo de la encarnación que ha dado todo esto es lo que está ahorita en crisis, y lo que se abre es una era que la tienes que analizar, o la teníamos que analizar desde la emergencia de estas cosas, desde la emergencia de la tecnología, de la emergencia de la robótica, de la emergencia de pandemias extrañas, de la emergencia de un mundo que no estaba allí. ¿Sí me explico? Sí. Que se empezó a gestar en 1930 con la máquina de los estados sutiles de Turing, que son los antecedentes de la robótica, que son los antecedentes de la tecnología moderna, que son los antecedentes de la computadora. Bueno, esa cosa que nos está ahora cuestionando y que está destruyendo nuestras formas en que nos entendíamos a partir de esa era y los valores que esa era fue moldeando, entraron en franca crisis, y por eso el futuro se ve terrible. Es una era de la que no sabemos absolutamente nada, pero que sí está arrasando con una serie de cosas tremendas, y entre ellas lo que quedaba de interioridad. ¿Y usted cree que este parteaguas, como lo menciona, que definió la máquina de Turing, no cree que más bien debiera significar un punto de no retorno, y que eso ya no debiera hacernos determinar la interioridad de otra manera a como se hacía antes? O sea, que a partir de eso, más bien cambiemos los ejes de cómo entender la interioridad, en lugar de tratar de volver a los antiguos entendimientos de la interioridad. O sea, ¿habrá alguna manera de aún así recuperar esa interioridad con todo lo que ya tenemos? Híjole, a ver, usted que es... Yo soy una generación que ya va de salida, que pertenece a ese mundo que vive y siente, que vivo y experimento dolorosamente como un fin. Es decir, yo, hablando en clave cristiana, creo que yo sí asisto a lo que el cristianismo diría es el fin de los tiempos. Para mí es el fin de los tiempos, ¿no? Se acaba una era
en la que yo viví, en la que crecí, en la que florecí, en la que construí mis esperanzas, y esa era se cerró repentinamente, se bloqueó, y en ese sentido yo ya no veo hacia adelante. Y yo lo que veo es precisamente un fin del tiempo y una era que no sé cómo habitar. Ya me cuesta trabajo habitarla, ¿no? Me sorprende cada vez más en un sentido negativo. Me siento desencarnado de la realidad. Me siento abducido por un montón de sistemas virtuales que nada tienen que ver con lo que yo llamo el mundo encarnado, el mundo de los objetos, el mundo de la carne, el mundo... Es decir, de hecho, la pandemia lo que ha potenciado es eso. Somos seres desencarnados. Nos mediamos por una especie de resurrección donde nuestras carnes se ven como cuerpos, nada más, imágenes virtuales, y es donde nos sentimos cómodos. Afuera estamos mediados por mascarillas, por caretas, por sanas distancias. Yo no sé por qué tenemos que llamarle sana a la distancia, pero bueno, la definen como una sana distancia. Ese mundo que me anuncia lo que viene, me espeluza, para mí es un tiempo del fin. Yo le devolvería la pregunta, usted o ustedes que ya habitan, los jóvenes, ese mundo que les es más familiar, por lo menos que a mi generación, ¿qué dirían frente a lo que yo he planteado, pues, he intentado esbozar en esta conversación, esta plática? Me gustaría saber cómo construirían una interioridad en un mundo robotizado, en un mundo muy extraño, ¿no? Muy extraño. Estas máquinas me parecen sumamente extrañas porque no sé qué son, ¿no? Me dicen que es una herramienta y no es una herramienta. Las herramientas tienen distancia, la puedo dejar, la puedo utilizar, tiene fines específicos. Esta cosa no tiene ninguna finalidad, no la puedo dejar, me enchufo y empiezo a ser absorbido por ella, me puedo mover sobre otras espacialidades, empiezo a habitar una virtualidad y una especie de ¿cómo le llamo a esto? De omnisciencia, ¿no? Que puedo estar en muchas partes y eso me produce un terror profundo, ¿no? Me desapropia y me pone en crisis los pocos espacios que todavía puedo tener de interioridad, ¿no? Entonces la pregunta yo se las haría a ustedes, a ver si me pueden iluminar, ¿no? Porque yo lo que siento es que para mí se acaba el mundo, ¿no? Y creo que para muchos de mi generación estamos frente al tiempo del fin. No se va a acabar, pero sí se va a acabar un mundo en el que fuimos. Pues, maestro Javier Sicilia, con esa devolución de la pregunta yo me quedo esta tarde. Ha sido de verdad un gran reflexionar a partir de todo lo que usted nos ha dicho y nos ha compartido. Especialmente con esta última, a mí me va a dar vueltas por un rato más, y espero que en el buen sentido, porque justamente de eso se trata, de hacernos preguntas. Y que yo esperaría que me dieran alguna respuesta, aunque no fueran absolutas, me dieran un poco de ruta, ¿no? Me abrieran un resquicio en donde yo ya no encuentro resquicios, ¿no? Y que trato de preservar dentro de lo conocido, ¿no? Es decir, cuando uno... Ya con esto, si uno entra a lo desconocido, por ejemplo, uno se va, repentinamente lo exilian y entra uno a un mundo que no es el suyo, uno trata de ocupar ese espacio con objetos y cosas que rescató de su pasado, un cuadro, unas fotografías. Yo me siento así, ¿no? Trato de recuperar un mundo que ya no está, porque lo que tengo es lo extraño, ¿no? Lo que tengo delante de mí es lo extraño. Pero sí es un cambio civilizatorio sobre que estamos obligados a reflexionar a partir del pasado, y creo que un buen punto de referencia es ese universo que todavía nos puede atar a lo humano, ¿no? Que es la interioridad, que no puede suplir la robótica, que no puede suplir las nuevas prótesis con las que tenemos que operar. Estamos llenos de prótesis, ¿no? Traemos en celulares una prótesis para comunicarnos, traemos laptops, traemos prótesis todo el tiempo, ¿no?
Y eso pues nos hace casi robots, nos desapropia cada vez más de nosotros mismos, ¿no? Son preguntas, ¿no? Es decir, son evidencias que describo y a partir de esas evidencias preguntas que me surgen, ¿no? Con respecto a la interioridad y a la crisis civilizatoria que vivimos.